A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del... Bueno, ya traigo nuestras hierbas. Bien, muy buenas tardes, amigos y amigas. Empezamos hoy nuestro primer programa de A Fuego Lento, el taller de cocina de Artes Valencia, y os vamos a explicar cómo preparar, en primer lugar, un aceite aromatizado. Ya vemos a Pablo, que está trabajando con algunas hierbas que ya teníamos preparadas de nuestro huerto en el patio. Habéis visto que he venido con unas macetas de romero, tomillo, hierbabuena y también albahaca, porque realmente podemos preparar aceite aromatizado de cualquier cosa. En este caso vamos a hacer un aceite aromatizado de salvia, cilantro, albahaca y limón. En primer lugar vamos a empezar con la salvia, que ya tiene preparada nuestro alumno Pablo. Es muy importante la materia prima. La materia prima es una planta que nosotros cultivamos ecológicamente en nuestro patio y que produzca unas buenas hojas que luego nos van a dar un aroma especial, ¿no?, a nuestro aceite. En segundo lugar, es muy importante que limpiemos bien con agua y con un trapito, las sequemos las hojas para evitar que cuando coloquemos las hojas de la planta en el recipiente no tengan ningún residuo de agua. Es lo que está haciendo ahora Pablo, que va a introducir en este botecito y que va a cerrar herméticamente. Vemos como Pablo, si quieres muestro un poquito lo que hace para la cámara. Muy bien. Las hojitas que has ido secando, en este caso de salvia. Muy bien. Y estas que te quedan, si quieres también. Y el siguiente paso va a ser, introducir el aceite de oliva virgen en el recipiente hay que cubrir hasta todas las hojas, por supuesto, para que queden en el fondo y que las hojas no estén en el exterior, no haya ninguna parte de la hoja que pueda estar fuera de la cobertura del aceite, porque si no, lo que haríamos sería producir un proceso de que la planta sería mala y el aceite no sería bueno. Yo creo que así es suficiente, Pablo, y ya lo cerramos herméticamente. Muy bien. Y en este caso, al igual que con otras aromatizaciones, lo vamos a dejar durante 3-4 semanas para que la hoja vaya soltando la sustancia y podamos conseguir un buen aceite. El siguiente paso va a ser preparar un aceite de limón. Esto es un poquito más complicado, pero Pablo lo va a hacer perfectamente con su puntilla. Va a cortar láminas de un limón, que además hemos extraído de nuestro árbol, hemos cogido de nuestro árbol, y que hemos limpiado bien con un cepillo. Esto es muy importante porque la superficie del limón es una superficie que tiene hendiduras, y en esas hendiduras puede introducirse el polvo, suciedad, y hay que limpiarlo bien con un cepillo, ¿vale? En este caso lo hemos hecho así previamente porque teníamos un limón que hemos cogido ahora mismo del árbol, y lo que vamos a hacer es cortar únicamente la piel amarilla. No vamos a cortar la parte blanca del limón porque es una parte muy amarga. Entonces, con mucho cuidado, por favor, recorta lo que es la piel amarilla del limón. Apóyate, si quieres, en la tabla siempre. Apóyate en la tabla, Pablo. Apóyate. Bueno, vamos cortando. Muy bien. Apóyate aquí en la tabla.
y vas cortando lo que es eso es, vamos cortando. Y muy importante que a la hora de cortar o recortar utilicemos la tabla y apoyemos el objeto que vamos a recortar en superficie dura. Yo creo que con 3 o 4 cortecitas será suficiente para darle sabor a nuestro aceite de limón, ¿vale? Siempre, insisto, la parte amarilla, porque la parte blanca es una parte amarga. Muy bien, vamos a cortar una corteza un poquito más grande. Con esa yo creo que va a ser suficiente. Perfecto, Pablo. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es introducir... No, suficiente, la dejas aquí. Introduces las cortezas que acabas de cortar en este mismo, en este, por ejemplo, o en ese, da igual. Podemos reciclar botes que utilizamos para mayonesas y tal, para prepararnos nuestros aceites. Y, en este caso, sí. Y volvemos otra vez a recubrir las cortezas de limón con aceite virgen extra de oliva. Con cuidado que no se nos salga nada, por favor. Hasta que cubra todo. Al igual que el aceite que hemos hecho anteriormente, el de salvia, lo vamos a dejar que se macere alrededor de unas 3-4 semanas, ¿vale? Yo creo que así un poquito más, sí, un poco más, que cubra todo. Es importante que ninguna parte de la hoja, en este caso la corteza, tenga contacto con el exterior. Y muy importante, que ya lo he dicho anteriormente, es que la corteza, la hoja de la planta, esté muy seca. La hayamos limpiado, pero la hayamos secado bien. Perfecto. Ahora lo tapamos y ya lo reservamos durante 3 o 4 semanas para luego filtrar el aceite con aroma a limón. Ciérralo y vamos con el siguiente. Muy bien. Y en este caso vamos a hacer un aceite bastante utilizado dentro de la cocina italiana y nosotros lo utilizamos mucho, luego lo vamos a utilizar con albahaca. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos una planta de albahaca que hemos cultivado nosotros, la vamos a enseñar. Bueno, pues aquí hemos extraído las hojas que previamente hemos limpiado bien y hemos secado y vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos utilizado anteriormente. Recubrir, pero un momentín, vamos a quitarle un poco, es importante que aquellos trocitos, aquellas partes de la hoja que no veamos que está en condiciones, que la retiremos. Muy bien, pues ahora hacemos lo mismo, procedemos igual a recubrir totalmente Muy bien, no lo muevas mucho para que no te caiga por fuera. Vamos a cubrirlo bastante y lo dejaremos macerar durante 3-4 semanas, ¿vale? Después lo que haremos será con estos utensilios que hemos preparado aquí, no lo vamos a hacer hoy evidentemente, con un colador y con un embudo, filtraremos ese aceite para eliminar cualquier tipo de residuo. Perfecto, pues nos ha llegado muy bien el aceite que teníamos preparado, lo cerramos y bueno, pues mientras los compañeros, los alumnos se quedan trabajando, yo os diría que estos aceites que acabamos de hacer se pueden utilizar para infinidad de cosas, ensaladas, cualquier sofrito que podamos hacer y también para preparar unas tostadas con tomate, unas bruchetas que vamos a preparar en la próxima receta. Y, por cierto, hablando de tomates, si os parece, mientras os quedáis aquí trabajando, voy yo a recoger los tomates que me va a dar mi amiga Ana, que ha cultivado ecológicamente en su huerta. ¿Os parece bien? Muy bien, pues si te parece, recoge un poquito lo que estás haciendo, sigue con tu picado de cebolla y yo ahora vengo con los tomates, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos enseguida. Chao.